Fuerza eléctrica, campo eléctrico, ¿no? Justamente son los temas de esta parte primera de electrostática. Vemos ahí justamente que hay diversas interacciones las cuales ponen de manifiesto el hecho de que haya cargas precisamente positivas y negativas, ¿no? La teoría de la fuerza eléctrica. También la del campo eléctrico, ¿no? Pero tenemos que hacer algunas definiciones. Uno, la carga eléctrica. La carga es una propiedad de la materia, ¿no? Precisamente hay ciertos cuerpos que tienen la propiedad de poseer carga, ¿no? Generalmente estos cuerpos precisamente son subatómicos, ¿no? Entonces la carga eléctrica es la propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante interacciones, ya sean atracciones o repulsiones, que determinan entre ellas magnitudes. Esta parte justamente es el estudio de la carga. La carga en el reposo, la electrostática. La carga en movimiento, la electrodinámica, ¿no? Como en el caso que estudiamos, por ejemplo, de los fluidos, fluidos en reposo, hidrostática, fluido en movimiento, hidrodinámica, ¿no? Igualmente en la materia, ¿no? Con el sólido, la estática, la dinámica, la cinemática, ¿no? Igualmente acá vamos a ver el estudio de la carga y sus interacciones, ¿no? Entonces, la carga es una propiedad de la materia, ¿no? Que se manifiesta mediante procesos atractivos, repulsivos entre ellos, ¿no? Pero justamente estos nos da la naturaleza precisamente de estos materiales, ¿no? Entre ellos es la fuerza, ¿no? Justamente estos procesos de atracción-repulsión se producen mediante fuerzas, pero no son fuerzas iguales a las fuerzas mecánicas. Las fuerzas mecánicas como la tensión normal, son fuerzas de contacto. En cambio, la fuerza eléctrica es una fuerza a distancia. No tiene que estar necesariamente en contacto para que suceda esta interacción. Puedes estar a distancia. Como vemos acá, la barra y el péndulo están a distancia, sin embargo, se produce la fuerza eléctrica. Entonces, no son fuerzas de contacto, ¿no? Esta fuerza proviene precisamente de esta propiedad de carga que está en las partículas subatómicas, como electrones, protones. Nos dice justamente que si las partículas tienen la misma carga, la fuerza eléctrica es de repulsión. Y si tienen cargas de sentido contrario, son fuerzas de tipo atractivo, ¿no? Eso justamente proviene de la definición o de lo que nosotros llamamos la convención de Franklin, ¿no? Que lo vamos a tratar más adelante. Bien, la carga tiene justamente algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la carga se conserva. La carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. Nosotros no podemos crear cargas ni destruir cargas, ¿no? En realidad, este proceso es justamente el cuarto principio conservativo y último principio conservativo de la física. Nosotros hemos visto primero la conservación de la masa energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La conservación de la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Para los choques, la cantidad de movimiento, la conservación de la cantidad de movimiento angular, ¿no? Y este último principio que es la ley de la conservación o el principio de conservación de la carga eléctrica, ¿no? La carga no se crea ni se destruye, solamente podemos transferirla de un cuerpo a otro, ¿no? Hay un exceso de carga, las cargas fluyen hacia otro cuerpo, ¿no? Y van fluyendo de cuerpo en cuerpo, pero la cantidad de carga que hay en el universo es la misma, ¿no? No varía. Entonces, para un sistema que está aislado, la carga al inicio va a ser igual a la carga al final, después de precisamente la transferencia, ¿no? La carga total entre ambos. Y nos da que la carga entonces total del universo es cero, ¿no? Es la misma carga que al comienzo. Eh, Podemos ver esto justamente en lugares donde hay paredes aislantes, donde la carga se va a redistribuir entre los participantes, ¿no? Siendo siempre la misma suma de cargas entre todos ellos. Y si está iguales en un cuerpo, como por ejemplo, un cuerpo tiene la misma cantidad de carga, tanto positiva como negativa, decimos que el cuerpo está en estado neutro, ¿no? Tenemos entonces algunos conceptos básicos con respecto a la carga. Entonces, nosotros tenemos precisamente eh, en un momento dado se quiso encontrar la mínima cantidad de carga que existía y sabemos que el Coulomb es una unidad bastante grande, pero se quiso encontrar la menor carga y se hizo un experimento, ¿no? Justamente siglo y medio después de haber encontrado la ley de Coulomb,
Se hace un experimento buscando la menor carga posible, ¿no? Y es justamente Millikan el que encuentra precisamente este valor, ¿no? Encuentra la carga del electrón. Hizo un experimento en el cual pulverizaba aceite en gotas muy pequeñitas y las hizo pasar por un campo eléctrico, ¿no? Aquellas que flotaban daban un valor de carga, ¿no? Lo podía encontrar. Y entre todas ellas sacó el mínimo común múltiplo y encontró la menor carga posible, que es justamente 1,6 por 10 a la menos 19,1, la magnitud de la carga del electrón, porque todo lo que encontraba era múltiplo de ese valor. Entonces ahí podemos establecer, como el coulomb es una unidad muy grande, podemos establecer valores de milicoulomb, 10 a la menos 3 coulomb, microcoulomb, 10 a la menos 6 coulomb, nanocoulomb, 10 a la menos 9 coulomb, o picocoulomb, 10 a la menos 12 coulomb. Esos son los valores que justamente trabajamos, porque el coulomb es muy grande, ¿no? Entonces trabajamos con esos valores justamente con los prefijos. Utilizamos precisamente para los prefijos y sufijos para precisamente expresar valores de carga estándares, ¿no? Que podemos encontrar. Ahora, la electrización. Nosotros podemos transferir carga de un cuerpo a otro mediante ciertos procesos. Uno de ellos conocido es el frotamiento, ¿no? Me paso el peine por un cabello seco o froto una varilla de vidrio, por ejemplo, contra la seda o una varilla este, de resina, de PVC contra un paño y cargaré. Ahora una pregunta, ¿por qué yo hago eso y no lo veo? Precisamente hay una limitante que tenemos en la ciudad de Lima y Callao. Por la humedad no podemos ver el electrizamiento. Por eso es que en esta ciudad nosotros no vemos precisamente los rayos, no es decir, no vemos fenómenos o tormentas eléctricas. Por la alta humedad, precisamente que se encuentra ese término presente, es que no podemos ver fenómenos. Por ejemplo, en la universidad, si queremos hacer experimento electrostática, tenemos que utilizar un secador de ambiente, es decir, un deshumedecedor, ¿no? Y por ejemplo, los alumnos antes de hacer su experimento, para hacer la parte de frotamiento, cogen una secadora de cabello y secan básicamente el paño, la varilla, durante mucho rato y el ambiente, y una vez que está seco, hacen el experimento e inmediatamente se ve que se carga electrostáticamente. Pero en condiciones normales, por la humedad que hay en esta ciudad, no se ven. Es muy difícil encontrar fenómenos que en otras ciudades sí se pueden ver. Si ustedes van a provincias, zonas que tienen baja humedad, ¿no? Digamos, Huancayo, Cusco mismo, uno ve que sí hay fenómenos, hay tormentas eléctricas precisamente y también fenómenos de tipo electrostático. Nos hemos frotamos precisamente, frotamos un globo contra nuestra chompa y vemos que se empieza a cargar electrostáticamente. Nos peinamos también, nos frotamos, nos cargamos electrostáticamente. Ese es por frotamiento, ¿de acuerdo? Otro proceso es por contacto, es decir, hablamos de un contacto directo. Tengo una esfera neutra, por ejemplo, y le acerco y le toco con una varilla cargada negativamente. ¿Qué voy a hacer? Le voy a ceder precisamente electrones, ¿no? Si la varilla tenía 8 cargas, en el momento que lo toca, le da 2, le da 4 y se queda con 4. Entonces se carga negativamente, le refiere precisamente electrones en exceso. ¿Y cómo se va a cargar? Se va a cargar precisamente positivamente, ¿no es cierto? Entonces los cuerpos se cargan, ¿no? De esa manera. Pero entonces tiene que entrar en contacto. Por frotamiento es uno, por contacto es otro. Ahora bien, ahora entonces tendré la siguiente, por inducción. Tengo entonces ahora, no necesito tocar el cuerpo, basta que lo acerque a una distancia muy próxima y se procederá a hacer la transferencia de carga. Pues yo puedo frotar el cuerpo, puedo tocarlo y hago el intercambio de cargas, pero si lo acerco convenientemente sin tocarlo, también eso se llama inducción. Por ejemplo, tengo un cuerpo inductor que está cargado, le acerco a una esfera, lo acerco muy bien y le transfiero carga, ¿no es cierto? Y puedo cargar precisamente. Le acerco precisamente
un cuerpo que tiene exceso de carga negativa. Se lo acerco y lo cargo, le transfiero carga de electrones y entonces lo cargaré positivamente. Ahí está. Queda finalmente con las cargas, ¿no? Con las cargas redistribuidas, ¿no? Si eso a su vez está tocando a otro, también le hace una transferencia y queda ambos cargados, ¿no? Ahora, ¿son esos tres los únicos procesos con los cuales puedo hacer transferencia de cargas? En realidad no, yo puedo tener otros tres procesos más para cambiar la carga, ¿no? No son muy conocidos, pero existen, ¿no? Por ejemplo, la carga por efecto termoeléctrico. Los electrones, portadores de carga, y como sabemos, se van transfiriendo de un cuerpo a otro. Yo puedo tener, por ejemplo, un cuerpo que sea un mal conductor eléctrico, digamos la madera. Yo si introduzco la madera al enchufe no me voy a electrocutar porque es un mal conductor eléctrico. Pero al ser mal conductor eléctrico también es mal conductor térmico. Ahora tomo una varilla de metal, la introduzco al enchufe, así me electrocuto, porque es un buen conductor eléctrico. Pero un buen conductor eléctrico también es un buen conductor térmico. Ambos fenómenos funcionan con los electrones libres. Cuando se trata de corriente, estos electrones transmiten precisamente la carga. Pero cuando se trata de calor, temperatura, esos electrones se transforman en termoelectrones y transmiten precisamente el calor, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, puede haber también un cambio de carga si mezclamos dos cuerpos que tienen diferente temperatura, ¿no? Y irán entonces, por ejemplo, hay un experimento que también lo hacemos en la universidad, donde tenemos dos vasos, uno que tiene agua a temperatura ambiente, el otro en el cual se le ha vertido helio líquido. Y colocamos un pequeño motorcito y un electrodo va a cada uno de los vasos. Veremos que el ventilador empieza a funcionar, ¿no? Entonces se debe que hay transferencia de carga, genera corriente, y eso solamente se puede explicar por la diferencia de temperatura. Los electrones se transforman en termoelectrones y va del más caliente hacia el más frío y produce también movimiento. Es decir, hay una forma también de producir movimiento de cargas precisamente por este efecto llamado termoeléctrico. Otro efecto similar es el efecto fotoeléctrico, que por ejemplo tenemos en los paneles solares, ¿no? El panel se ilumina y produce movimiento de cargas, corriente que se almacena, ¿no? Carga. Es decir, produce también movimiento de cargas por este llamado efecto fotoeléctrico. Este efecto lo vamos a ver en la semana última, en la semana 18, con la parte de la física moderna, ¿no? Precisamente es un fenómeno en el cual ciertas materias se iluminan con luz y produce un movimiento de cargas y una corriente y voltaje, ¿no? Precisamente es otra manera de cambiar el cuerpo por efecto fotoeléctrico. Y la última, que quizás la hayan visto en química, es por electrólisis. ¿Qué es lo que sucede en una batería automotriz? En una batería automotriz colocamos dos electrodos, que son de plomo, y se vierte agua destilada con ácido, lo que se llama el agua siludada, ¿no? Agua destilada con ácido sulfúrico. Esa mezcla se llama agua acidulada. ¿Y esto qué pasa? Una reacción química que genera ¿qué cosa? Movimiento de cargas. Entonces, por electrólisis también se puede producir un movimiento de cargas y una corriente eléctrica continua. Es decir, tenemos entonces tres más, ¿no? Contacto, fricción, inducción, pero también termoeléctrico, fotoeléctrico y electrólisis como procesos en los cuales podemos cambiar la carga a un cuerpo o sustancia. Bien. También tenemos la teoría sobre los conductores y aisladores, justamente lo que vimos hace un momento, ¿no? Hay materiales que tienen la capacidad de conducir la corriente, aunque la corriente no, ya no vamos a ver el tema de corriente, porque esto lo vemos en electrodinámica, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, ya que está acá, conductores y aisladores, ¿no? Hay materiales que tienen la capacidad de conducir la corriente, ¿no? Y hay otros que no. O sea, son materiales conductores y el material que no puede conducir el aislador, ¿no? Hemos visto que se debe por los electrones libres que tienen, ¿no? Si se trata de la carga, se transmiten, se convierten precisamente en electrones de conducción, pero si se trata de temperatura, calor, se convierten en termoelectrones, ¿no? La ley de Coulomb, justamente
aquella ley que Charles Coulomb encontró para ver cómo se comporta. Nos dice que la fuerza eléctrica es la multiplicación de K, la constante Coulomb, por la multiplicación de cargas en valor absoluto entre la distancia al cuadrado, ¿no? Y nos dice que si las cargas son iguales, se trata de un proceso repulsivo, ya sea más o menos, se produce repulsión electrostática. Pero si se trata de cargas diferentes, se produce un proceso atractivo. Se produce un efecto atractivo, y eso es lo que podemos hacer, siendo d o r cuadrado la distancia al cuadrado que los separa las cargas, ¿no? Esto no vino de la nada, ¿no? Esto está inspirado en la atracción gravitacional, ¿no? Cuando Newton da la acción de gravitación por la inversión de masa en distancia al cuadrado, estableció una ley de la inversa de la distancia al cuadrado que Charles Coulomb tomó y la adaptó para el caso electrostático, ¿no? Solamente que acá aparece el K. K, ¿qué cosa es? La constante Coulomb, que es igual a 1/4pi por el valor de epsilon sub 0, siendo epsilon sub 0 precisamente la permitividad. Justamente habíamos hablado que en Lima no aparece fenómenos electrostáticos, ¿no? No se pueden ver fácilmente por esa permitividad que nosotros tenemos, ¿no? Es una permitividad que hace que la fuerza finalmente se reduzca y no se pueda apreciar. A excepción de hace 3 años, que no sé si ustedes apreciaron de sus casas, que en Lima cayó justo estamos en plena pandemia, cayó una tormenta eléctrica, ¿no? Y la gente veía los rayos y escuchaba los truenos, ¿no? Que golpeaban la ciudad, ¿no? Pero ese es un fenómeno muy extraño, pasó después de como 30 años. ¿Por qué? Porque se dieron las condiciones de que justamente en ese momento hubo poca humedad, bajó la humedad relativa, y había justamente el paso de nubes que se frotaron, se cargaron estáticamente y sucedió la tormenta eléctrica. Algo inédito, ¿no? Porque eso no pasa en acá en la ciudad, no pasa en la sierra, en las zonas donde hay niveles de humedad bajos, ¿no? Lima es muy húmeda, ¿no? Hay zonas como, no sé si han escuchado hablar alguna vez de Ticlo Chico, una zona que está, o ellos viven al 100% de humedad, ¿no? Hay humedad en el ambiente, lavan la ropa, la tienen, no se seca, se demora 3 semanas sin secarse la ropa por la continua y gran humedad que ellos poseen, ¿no? Entonces es una zona pésima para pasar el invierno, ¿no? Mucha humedad, ¿no? Y eso hace que ahí no se vean fenómenos electrostáticos, que son preferentemente visibles en zonas de haya una, un valor de K igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esa es la constante precisamente de Coulomb. Bien, tenemos entonces la ley de Coulomb que justamente puede encontrar la fuerza de interacción que hay entre dos o más cargas, ¿no? ¿Por qué más cargas? Podemos utilizar no solamente dos cargas, sino más cargas, y ahí usamos el principio de superposición, sumamos todas las cargas, ¿no? Si la fuerza es atractiva, eh, la flecha indica de carga a carga. Si la fuerza es repulsiva, la flecha sale del cuerpo, ¿no? Tenemos ahí entonces. Tenemos entonces precisamente en este caso diversas cargas, ¿no? Y queremos hallar la fuerza entre ellas, ¿no? Tenemos F1, F2, F3. ¿Qué fuerzas hace con F1 y F2, ¿no? F1 y Q me saca F1. F2 perdón, Q2 y Q3 me saca F2. La fuerza de las dos hago la sumatoria de esas fuerzas, ¿no? Y tener una fuerza única resultante. Si hay más, sumo todas aquellas y haré una única fuerza que es la fuerza resultante, ¿no? La sumatoria de todas las cargas que intervienen en el sistema. Bien, tenemos entonces ahora lo siguiente. Otra definición, el campo.
Pero antes de estudiar el campo eléctrico, vemos que ahí no me explica qué es el campo, ¿no? Solamente me dice una ecuación. ¿Qué es el campo en la física? ¿Qué es el campo físico? El campo es una región del espacio donde se manifiesta una interacción física. Por ejemplo, en estos momentos ustedes tienen un campo gravitatorio. ¿Y cómo doy cuenta que hay un campo gravitatorio cerca? Tomo un borrador, por ejemplo, y lo suelto y veo que se cae. Ah, entonces en este sistema, en esta región, existe un campo de gravedad, es decir, el campo gravitatorio. Igualmente, si quisiera saber si existe un campo eléctrico, necesito una carga de prueba. Introduzco la carga en el espacio, en la zona que he asignado, y si veo procesos atractivos o repulsivos, efectivamente en esa región hay un campo eléctrico, ¿no? Este concepto de campo está bastante presente en la física, porque ahora tenemos campo eléctrico, campo magnético, campo electrostático, campo calorífico, campo térmico, campo sonoro, campo lumínico, es decir, todas las magnitudes presentan un campo o donde se ve afectada una cierta región del espacio con su presencia. Bien, entonces el campo, desde un punto de vista del campo físico, es una región del espacio, como dijimos, en las cuales se manifiesta una propiedad física. El campo eléctrico, entonces, es una región del espacio donde se manifiestan los fenómenos electrostáticos, ¿no es cierto? Ese campo es igual a la fuerza entre la carga de prueba, una carga positiva, que se coloca para ver si experimentamos campo en esa región. Como la fuerza es K por Q entre D cuadrado, si dividimos entre carga, ¿qué nos quedará? Perderá una de las cargas y el campo será K por Q entre R cuadrado, ¿no es cierto? Y eso tenemos entonces, el campo eléctrico de una carga puntual es E igual a K por Q entre R cuadrado. Yo acerco a una posición, a una distancia R, una carga, ¿no? Entonces, quiero medir el campo, será K, la constante Coulomb, por la carga entre la distancia al cuadrado. Ahí está. O sea, la flecha me indicará qué tipo de fenómeno es atractivo o repulsivo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cómo identificar una. Ahí está, tenemos entonces. Bien. Igual como en el caso de la fuerza, también podemos utilizar el principio precisamente en el cual sumamos, ¿no? Es decir, podemos también sumar los campos presentes, ¿no? Tenemos una región del espacio en la cual hay muchas cargas, ¿no? No solamente se presenta con dos, sino podemos tener muchas cargas y podemos, como en el caso de la fuerza, aplicar el principio de superposición y sumar todos los campos presentes. De repente hay más de dos cargas, tres, cuatro, cinco, sumamos el campo de cada una de ellas y nos dará el campo resultante. Es decir, puedo aplicar en ellos el principio de superposición también.
Se mudó cuando él tomó sus cosas y se fue. ¿Por qué no me avisaron? Deben informarme sobre una conducta impredecible. Solo está durmiendo y cree lo que puedo mantener. ¿Entiendes? Ya hay un- Usamos principio de superposición. Ahora, las líneas de fuerza. ¿Cómo se grafica una línea de fuerza para establecer un campo? Primero, las líneas de fuerza de una partícula cargada positivamente se grafican hacia afuera de ella. En cambio, las líneas de campo de fuerza de una partícula negativa se grafican entrantes. Sea salientes o entrantes, siempre debe ser perpendicular a la superficie, ¿no? Y ahí tenemos precisamente las líneas de fuerza. Si son dos cargas iguales, sabemos que eso es repulsivo, ¿no? Y vamos a ver que estas nunca se van a cruzar, ¿no? Sino se van a repeler. Pero si se trata de cargas de diferentes signos, ahí sí notamos que el proceso es atractivo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a la izquierda un proceso atractivo, ¿no? Dos cargas diferentes y vemos que las líneas salen del positivo y entran hacia el negativo. En cambio, a la derecha vemos la repulsión, dos partículas cargadas de forma positiva, salen las cargas, pero nunca se cruzan con la otra, porque eso se llama precisamente la repulsión. Las líneas de campo no se tocan, se repelen. Y notamos entonces el gran proceso. Bien, tenemos entonces acá otros ejemplos de cargas repulsivas, ¿no? Dos positivas se repelen, ¿no? Un principio que se da en este caso es que esas cargas, por más que sean atractivas o repulsivas, jamás se cruzan o interceptan entre sí las líneas de campo. Y la cantidad de líneas es proporcional a la carga que posee. Por ejemplo, si tengo una partícula muy cargada, se le hacen muchas líneas de campo. Si una partícula tiene baja cantidad de carga, se dibujan solamente unas cuantas líneas. La cantidad de líneas nos dirán qué tan cargado o descargado se encuentra esa partícula. El campo es igual entonces a fuerza entre carga. Fuerza en Newton, carga en Coulomb. Entonces será la unidades del campo eléctrico, el Newton entre Coulomb. Esas son las unidades para el campo eléctrico en el sistema internacional. Otro caso, partícula cargada en un campo eléctrico uniforme. Imaginemos que tenemos una partícula en un campo, precisamente, ¿no? Tenemos una partícula cargada, tenemos entonces lo siguiente. Notamos que cuando teníamos las esferas, teníamos una forma de campo que era curvo, ¿no? Notamos de ver en el caso anterior, aquí, por ejemplo. Son cargas puntuales y notamos que los cargas son así circunferenciales, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora si la carga no proviene de una partícula esférica, ¿no? Sino me viene de una electrodo plano, como en este caso? ¿Cómo son las líneas de campo? Líneas rectas. Como dice ahí, tienen que salir perpendicular al positivo hacia el negativo y son esas flechas rojas las que indican el campo, ¿no? De más hacia menos, del electrodo positivo al negativo. Ahora, si no tengo carga positiva, puedo colocar electrones y también me saldrá en la misma dirección. Ahí tenemos entonces una carga positiva en un campo
justamente que va de más hacia menos. Profesor, Dime. ¿por qué igual las líneas van al misma dirección a pesar de que la carga sea positiva y negativa? Ah, está bien. Salen del positivo y van hacia el negativo. Estos, este es un electrodo que está cargado positivamente. Este es el otro que tiene forma plana. En los casos anteriores teníamos que tenían geometría circular, pero si tienen geometría plana, como en este caso, salen del positivo perpendiculares a él y van hacia el negativo. En realidad, ahora las cargas están en forma de este cuadrado, de este rectángulo. Entonces, un electrodo positivo y un electrodo negativo, lo que sería el ánodo y el cátodo. Aquí las líneas de campo son líneas rectas. Ahora, si yo introduzco a él una carga positiva o negativa, van a tener reacciones diferentes. Si introduzco una carga positiva en un campo eléctrico, la fuerza va a tener la dirección del campo. Pero si introduzco una carga negativa en un campo, este, la fuerza va a estar en dirección contraria al campo. Acuérdense que el campo va de más hacia menos. Si este es un electrón, tiene una carga negativa, entonces la fuerza va de menos a más. Por eso es que aparece precisamente que la fuerza y el campo son en sentido contrario cuando tengo materiales con carga positiva. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos en eso? El campo es una cosa y la carga que presenta es otra. Puede existir este campo sin iniciar esta carga. Esta carga se ha introducido al campo. Que como tengo un campo, yo introducí una carga, pero si saco la carga, el campo sigue estando ahí, porque el campo es producido por estos electrodos naranjas, ¿no? Positivo y negativo, ¿no? Es decir, estoy introduciendo una carga dentro de un campo ya existente, ¿sí? Y es lo que sucede finalmente en ellos, ¿no? Entonces ahí se va a cumplir, por ejemplo, en este caso, lo siguiente. Tengo la fuerza que es carga como campo, pero también tengo la acción gravitacional, ¿no? Porque obviamente esta es una masa que está sujeta a una fuerza que es el peso. Si este cuerpo flota, significa que el campo, la fuerza eléctrica es igual a la fuerza gravitatoria, es decir, Q por E es igual a mg, el peso del cuerpo, ¿no? Y es justamente lo que hace. Masa por aceleración igual a Q por E. Entonces yo puedo despejar la aceleración de la gravedad precisamente por establecer un cuerpo que tenga cierto campo, carga, que tenga cierto campo alrededor de él. ¿No es cierto? Si el cuerpo levita, mg igual a Q por E. Fuerza eléctrica es igual a fuerza magnética, a fuerza gravitatoria, ¿no? Y tenemos entonces de ahí podemos sacar la aceleración, o G, o podemos despejar alguna otra variable mecánica, ¿no? Basada justamente en esa. Ok, podemos pasar entonces a los problemas. Tenemos ya la parte de la teoría cubierta, ¿no? Justamente de estos campos y cargas, ¿no? Pues no olvidar que la carga es una propiedad de la materia, ¿no? Que justamente se encuentra en las partículas subatómicas. Deja de compartir un momento y compartimos. Haga estos ejercicios.
A ver, primer problema de los problemas de clase. Respecto a los cuerpos con carga eléctrica, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Uno, un cuerpo eléctricamente neutro tiene número de electrones y protones. Ya, ok. Si está cargado de manera neutra, va a tener que tener la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Entonces, si está eléctricamente neutro, va a tener que tener la misma cantidad de electrones y protones. Y eso es verdadero, ¿no? Número dos, al frotar dos cuerpos de diferente naturaleza, adquieren cargas eléctricas del mismo signo. Bueno, eso es falso, ¿no? Porque si yo froto, extraigo cargas. Por ejemplo, extraigo cargas como está en la imagen con con el paño, extraigo cargas positivas. El cuerpo que va a tener más cargas negativas y la varilla se carga negativamente y el paño de manera positiva. Es decir, al frotar dos cuerpos se cargan de signo contrario. Tercero, existe fuerza de atracción entre partículas con carga eléctrica de signos opuestos. Atracción con signos opuestos es correcto, porque si fuese con signos iguales sería repulsión. Correcto. Ahí entonces, siguiente. Una esfera conductora eléctricamente neutra se pone en contacto con una varilla de carga positiva. La esfera adquiere una carga eléctrica de 32 nanocoulombs. Indique la verdad falsa de las siguientes proposiciones. Carga el electrón 1,6 por 10 a menos 9 coulombs. Bien. La esfera gana 2 por 10 a la 3 electrones. Dice que tenemos 32 nanocoulombs, o sea, 32 por 10 a la menos 9. Pero la carga de un electrón es 1,6 por 10 a menos 19. Si dividimos, tenemos 2 por 10 a la menos 11. Entonces, la esfera gana 2 por 10 a la 11, lo cual es precisamente falso, ¿no? Porque ahí decía gana y lo que vemos es que pierde electrones. No es que gana, sino pierde esa misma cantidad, 2 por 10 a la 11 electrones. Dos, la esfera pierde. Bueno, si fue lo contrario del anterior, ¿no? Si el anterior decía que ganaba y era falso, si ahora dice que pierde la misma cantidad, significa que es verdadero, ¿no? Es dicotómico, ¿no? Sí o no. Ya, en ese caso, sí es verdadero, ¿no? Porque es el mismo valor numérico. Caso 3, la esfera no gana ni pierde electrones. Eso es falso, ¿no? Porque tenemos la parte neutra que recibe los electrones, las partículas cargadas. La esfera no gana ni pierde electrones, ¿no? Eso es imposible porque al poner en contacto va a haber una redistribución, ¿no? Entonces tiene que ceder electrones, ¿no? Bien, siguiente. Caso número 3 dice.
Dos partículas están inicialmente separadas 3 centímetros y luego se alejan hasta que la magnitud de la fuerza entre ellas se reduce a la cuarta parte. ¿Cuál es la nueva distancia entre ellas? A ver, inicialmente tenemos dos cargas que están separadas, una distancia d que vale 3 centímetros. Luego, y esas tienen una fuerza F. Luego las separamos, una distancia d, y la fuerza entre ellas será la cuarta parte, es decir, F cuartos. ¿Ok? Bien. Entonces introducimos, tiene una fuerza F cuando la distancia D es 3 centímetros. Pero tiene una distancia X y ahora su fuerza se reduce a F cuartos. Introduzcamos eso. Cuando es F, vamos a pasarlo esto a un Paint ya para poder explicarlo. Vamos a ver un Paint y vamos a copiar para poder explicar. Vamos a copiar en pantallazo y lo pegamos en el Paint ya. Peguémoslo al Paint. Bien, vamos a compartir entonces lo siguiente, esto. Vamos a compartir la hoja Paint. Bien, tenemos eso entonces. Tenemos entonces a dos partículas, ¿no? Sabemos entonces que para ese caso vamos a obtener lo siguiente. Por un lado tenemos una distancia de separación de 3 centímetros. Por el otro lado no sabemos cuánta es la separación. Por un lado tenemos una fuerza F, por el otro lado tenemos una fuerza F cuartos. Lo que podemos hacer en este caso es comparar ambos, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir acá con lápiz y con rojo. Para el primer caso tengo una fuerza F que es igual a K por X, perdón, Q por Q entre la distancia es 3, 3 al cuadrado. Por otro lado, tenemos una fuerza que es F cuartos, donde tenemos que esto es K por Q entre X cuadrado. K se va, si lo dividimos a los dos, K se va, fuerza se va, F se va, K se va, Q y Q se va, y nos queda. Esto un cuarto pasa como 4. 4 igual. Esto se va, queda X cuadrado sobre 9. ¿Cierto? 9 por 4, 36. X cuadrado 36. Y X es igual entonces, X es igual a raíz de 36, que es 6 centímetros. Ahí está. De esa manera sale los 6 centímetros que está marcado acá, ¿no? De esa manera sale los 6 centímetros, ¿no? Lo que hacemos es la fuerza para el caso inicial, que es una fuerza F cuando esto vale 3 centímetros, ¿no? FK por Q entre 3 al cuadrado. Entre el otro estado final, F cuartos es igual a K por Q entre la nueva distancia que es X cuadrado, ¿no? Y aquí despejamos X. ¿De acuerdo? Por eso vale 6 centímetros. Ok, vamos a la siguiente. Voy a compartir. Compartimos el caso siguiente.
Dice, dos esferas conductoras de igual diámetro y con carga. Este es un problema que reemplaza. Ahí había un problema 4 que no correspondía a este tema, ¿no? Este problema está reemplazando a ese problema 4 que estaba errado, ¿no? A ver, dice acá, porque tiene un asterisco. Es un problema que reemplaza a ese problema que no era de esta semana. Dice, dos esferas conductoras de igual diámetro y con igual carga eléctrica negativa se encuentran suspendidas de dos hilos aislantes, ¿ya? Hay una carga con un hilo y otra carga con otro hilo. De igual longitud de 0 a 1 metro, es decir, 10 centímetros. ¿Cómo se muestra la figura? Forma un ángulo de 60, ¿no? Me forma un triángulo equilátero, ya. Si la masa de cada esfera es 90 raíz de 3 gramos, ¿cuántos electrones en exceso tiene cada esfera? O sea, ¿cuánto es la carga de cada esfera? K igual 9 por 10 a la 9. La carga del electrón es 1,6 por esa menos 19 de Coulomb y G vale 10. Ya, ok. Entonces, yo tengo acá dos fuerzas, ¿no es cierto?, en este hilo. Tengo, si hago el diagrama de cuerpo libre, tengo peso, tensión y la fuerza eléctrica que en este caso se va hacia afuera. ¿Por qué? Como ambas son negativas, la fuerza sale hacia afuera porque es una fuerza repulsiva. Acuérdense que acá no hay atracción, son dos cargas iguales, acá hay repulsión y la fuerza sale en esa dirección. Ok, tengo entonces mi diagrama acá. ¿De qué puede hacer igual a qué puede ser igual la fuerza? La fuerza eléctrica va a ser igual, si esto es T 60 va a ser igual a T coseno de 60, ¿no es cierto? Es decir, T coseno de 60, ¿no? Acá también hay 60 grados. Vamos a llevarlo esto al Paint para poder escribir encima. Entonces vamos a capturar de pantalla. Dejemos de compartir un momento y vamos a pegarlo al Paint. Acá el Paint. ¿Está? Vemos un poco el tamaño para poder escribir encima. Marcamos esta parte ya escrita, la borramos. Ahora sí compartamos. Compartimos el Paint. Ahí está el problema. ¿Ok? Entonces, sobre esta carga está la fuerza repulsiva, el peso y la tensión que produce, ¿no? Me pregunta la cantidad de electrones, cuántos electrones en exceso tiene cada esfera. Ok, vamos a calcular. Pero necesitamos calcular precisamente la fuerza eléctrica para obtener la carga. La fuerza eléctrica, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a, esto es 60, ¿no es cierto? Si este es 60 y esto es equilátero, L, esto también vale 60. Si hacemos entonces, la fuerza eléctrica es T coseno de 60. El peso es igual a T seno de 60. Ahí tengo dos ecuaciones, ¿no es cierto? Y entonces puedo sacar la fuerza eléctrica en función del peso. T seno de 60 es igual al peso. Fuerza eléctrica es mg entre raíz de 3. Eso es precisamente por la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos la fuerza eléctrica en función de la sumatoria, ¿no? Es decir, mg es igual, acá tenemos acá, escribimos acá el peso, la tensión, con un ángulo de 60,
Y tenemos acá la fuerza eléctrica repulsiva. Ya está. Esta fuerza eléctrica es igual a T coseno de 60. El peso es igual a T seno de 60, ¿no? Con eso sacamos que la fuerza eléctrica es el peso entre radio 3, ¿no? Por el que es el seno. Ya está. Tenemos esta ecuación. ¿Sí? Entonces tenemos, si por la ley de Coulomb la fuerza eléctrica es Q por Q entre L cuadrado, siendo las cargas iguales, K por Q cuadrado entre L, igualamos estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, de aquí podemos pues, despejar la carga, ¿no? ¿Qué es lo que me pide? ¿Cuántos electrones hay? Tengo que saber la carga. La carga es mg L cuadrado entre K raíz de 3. Ok, de acá despejamos la carga, ¿no es cierto? Igualamos 1 y 2. Bien, despejamos de acá la carga y sale mg L cuadrado K raíz de 3. Lo cual son valores conocidos, ¿no? Porque tenemos la masa. ¿Cuánto vale la masa? 9 raíz de 3G, o sea, gramos. Gramos es 10 a la menos 3 kilogramos, ya. 9 raíz de 3 por 10 a la menos 3. G vale 10, 10. La distancia vale 0,1 metro, 0,1 al cuadrado. ¿Qué más? Entre K, 9 por 10 a la 9, y la raíz de 3. Ahí está. Bien, tenemos entonces la carga. Pero la carga precisamente es igual a n veces la carga del electrón. Y la carga del electrón sería la carga total que tenemos entre la carga del electrón. Eso nos dará el número de carga, es decir, cuántos electrones en exceso hay. Sería la carga que tenemos, que sabemos que vale 10 a la menos 6, que es lo que hemos obtenido. Y este, la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a menos 19, ¿no? Y nos da 625 por 10 a la 10 electrones. Acuérdense que cada electrón aporta con una carga. Se encanta ser gemelos, es como tener una voz. ¿Entiendes por qué? Si llego a necesitar un sé que él tiene un para mí, por eso le digo, y con esta teníamos un secreto que nada más nos conocía. A ver, vamos a compartir acá. Compartimos nuevamente.
Compartamos la siguiente. Ese va a ser cargo. Tengo malas noticias. Y el padrino Al Pacino tiene un nuevo sabor. Siguiente, caso número 5. Caso número 5 dice, con relación a las líneas de fuerza de campo eléctrico, indique la verdad o falsedad de las siguientes producciones. A, son líneas imaginarias. Eso es correcto, ¿no? Porque las líneas no las podemos movilizar, pero nos imaginamos la forma de las líneas para tener una idea de cómo está interactuando el campo eléctrico, magnético, gravitatorio con cierta región del espacio. 2, las salen de las cargas positivas e ingresan a las negativas. Eso es correcto. Vemos que sale de la positiva, en la misma imagen que está en la gráfica. Sale de la positiva y va hacia la negativa. Es correcto, ¿no? Salen de las positivas e ingresan a las negativas, ¿no? Como muestra la gráfica, ¿no? Esa es una convención debida precisamente a, entre otros, a Benjamin Franklin, donde él establece la llamada convención de Franklin, que establece la existencia de cargas positivas y negativas, ¿no? 3, nunca se cruzan, eso también es correcto. No podemos interferir entre dos líneas de campo. Las líneas siempre salen perpendiculares a la superficie, pero no pueden atravesarse entre sí. Eso no es permitido. Bien. Siguiente. Es interesante. Tenemos entonces acá una gráfica, dice. La figura muestra la gráfica del campo eléctrico producido por una carga puntual más Q en función de la distancia desde la carga. K igual a 9 por 10 a la 9 y tenemos que este campo que está acá está multiplicado por 10 a la 4, es decir, 3,6 por 10 a la 4 newton. Este es el campo y esta es la distancia. Cuando está separado 2 metros, tienen un campo de 3,6. Cuando está separado 4 metros, tiene un campo de E'. No sabemos cuánto, de asterisco. Hay que calcular. E es igual a K por Q entre R cuadrado. La carga será E por R cuadrado entre carga. Ok.
Bien, vamos entonces para el caso 1. Dice, la primera muestra gráfica del campo eléctrico producido por una carga puntual. Ese campo eléctrico vale 3,6 por 10 a la 4, ¿no? A, determine la magnitud de la carga que genera el campo. Ok, como el campo es K por Q entre R cuadrado, despejamos la carga, que sería campo por R cuadrado entre K. Campo vale 3,6 por 10 a la 4. R nos dice que vale, según la gráfica, R vale 2, 2 al cuadrado. Y K es 9 por 10 a la 9, ¿no? Eso nos da un campo de 16 por 10 a la 6 a la menos 6 coulomb, o 16 microcoulomb. Ya sacamos una cosa. Luego, B, el campo eléctrico generado por la carga. Bien. Ahora sigue la ecuación. E es K por Q entre R. K 9 por 0, 9. Q, que es la misma de la anterior, porque la carga no cambia. 16 por 10 a la menos 6. Y entre R cuadrado, para E, el R que le corresponde es 4, que sería 4 cuadrado. Ok. De ahí despejamos y notamos que el campo sale 9, 9 por 10 a la 3 newton entre coulomb, ¿no? Ese sería el campo, producir E', o el asterisco, ¿no? Ese sería el campo. Ok, tenemos entonces, según el enunciado del problema, debería haber dos respuestas, ¿no? Es decir, para el caso A es 16 microcoulomb y para el caso B 9 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, o 9000 newton sobre coulomb, como esté escrito. Caso número 7 dice, en los vértices de un hexágono regular del lado A se colocan tres cargas puntuales positivas, positivas las rojas y negativas las verdes. Ya. Calcule la magnitud del campo resultante. Ok. Notamos que una roja con una verde se juntan. Una roja con una verde, una roja con una verde, ¿no? Tenemos 12, 12 y 12. Entonces tenemos en total 6E. A ver, tenemos ahí 12, 12 y 2E. Tenemos entonces 12 más 12 forma un ángulo de 120 grados, ¿no? Y tenemos los problemas. Ah, perdón, perdón, se ha pasado. Sí, nos ha pasado. Ok, lo sumamos 12 más 12 más más ¿no? Nos daría 12 más la suma de ambos, ¿no es cierto? Tenemos entonces esos dos. Ahora sumamos ese con precisamente el 12. Es decir, la resultante de 12 más 12, que forman 120 grados, con el otro 12 que se encuentra acá. Calculemos la resultante del 12 más 2. Es decir, las flechas azules, su resultante es esa marrón. 12 cuadrados más 12 cuadrados más 2 por 2 por E, por el coseno de 120, ¿no? Que vale menos 1/2. Sacamos y nos vale eso 12. 12 más SE nos dará precisamente 3E. 3E', ¿no? Pero E' vale 2E, es decir, será 4E, el valor precisamente que encontramos.
Vale 4 KQ entre A cuadrado. Porque la distancia entre ellos siempre es A cuadrado. Siguiente dice, en la figura se muestran cuatro partículas con cargas eléctricas de más Q y menos Q de 10 a la menos 6. Es decir, tenemos dos verdes negativas, dos rojas positivas, ¿no es cierto? Distribuidas en los vértices de un tetraedro regular de arista 20 raíz de 2. Ah, vale 20 raíz de 2, ya. Determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto medio P. Aquí. Ok. A ver. Por un lado, tenemos las cargas positivas. La existencia de separación entre ellas, ¿cuánto vale? Vale a medios, ¿no es cierto? Aquí a medios, aquí a medios. Ok, pero la separación entre esta carga y el punto P será ¿cuánto? Si este es A, será A raíz de teta. Entonces, sumemos este caso. A ver, esta separación será A coseno de 30. Pero esa separación tenemos que elevar al cuadrado. Tenemos entonces la separación que vale a coseno de 30 grados, ¿no? La separación que hay entre, o la distancia que hay entre Q y P, el Q negativo y P. Es decir, A por raíz de 3 entre 2. A por raíz de 3 entre 2. ¿Ya? Tenemos entonces, pero tenemos dos cargas, ¿no? Esta que forma A raíz de 3 sobre 2 y esta otra flecha verde A raíz de 3 sobre 2. Ahí está. A raíz de 3 sobre 2 y acá también A raíz de 3 sobre 2, ¿no? Porque precisamente son dos cargas de ese tipo. Ok, ahora estas dos a medios y a medios su distancia, ¿no? Tenemos entonces ellas dos. Ok, sumamos entonces estos dos para hallar el campo resultante en este punto P. Por un lado tenemos de estos dos, por otro lado de precisamente SP. Ahora, de acá será entonces la resultante. Y acá la resultante de este y este campo, ¿no? Que sale este EP. El ángulo que forma, bueno, es el ángulo teta que está acá. Pero ¿cuánto vale ese teta en ese triángulo? Bien, tenemos entonces. Ok, EP vale entonces 2 tercios de E, el campo,
por raíz de 6. Pero el campo que es igual a K por Q entre A raíz de 3 sobre 2, ¿no? A coseno de teta, que ya hemos visto. Con la cual el campo sale 4 por KQ entre 3A cuadrado. Ok. Eso es por el lado de las cargas verdes, las negativas. Ahora por el caso de las rojas, tenemos que sumar con simplemente A medios, ¿no es cierto? Y sumamos ambas contribuciones. Entonces, en este caso, en el punto a medio tenemos, reemplazando ya 10 raíz de 6. Establece precisamente eso. Bien, pasamos ahora a los propuestos. A ver, vamos un momento. Aquí está la separata. ¿Ven? Acá están los ejercicios de clase, ¿no? Los que acabamos de ver. Acá está todavía el 4, el que se ha cambiado, porque este pertenece a relatividad. 5, este de acá. Y ahora los propuestos. Ok. Vamos a sacar una hoja de Paint. Vamos a compartir un momento para sacar una hoja de Paint. Vamos a limpiar esta hoja para compartir precisamente en la hoja de... Ahí está, vamos entonces ahora sí a pegarlo. Unimos el caso, vamos a partir, vamos a ver cómo lo arreglamos. Vamos a copiar acá. Ahí está, dice. Dos pequeñas esferas conductoras idénticas se encuentran a la distancia de 0,3 metros una de la otra.
A una se le da una carga de 12 nanocoulomb y a la otra una carga de menos 18 nanocoulomb. Si las esferas están conectadas mediante un alambre conductor, determinen la fuerza eléctrica una vez que alcanzan el equilibrio. Entonces tenemos este caso, ¿no? Dos esferas. Tenemos dos esferas que cada una tiene una carga diferente, pero están conectadas por un cable. Entonces aquí van a compartir, deben llegar a una carga de equilibrio, ¿no? Por un lado, una dice que tiene la distancia de separación vale 0,3 metros, ¿ya? Esa es la separación que hay entre ambas esferas. Una tiene 12 nanocoulombs, y la otra tiene menos 18 nanocoulombs. Se conectan, ya deben llegar a una carga de equilibrio, ¿cierto? Ok, si tiene entonces esa cantidad, vamos, la fuerza eléctrica una vez que alcanzan el equilibrio. ¿Cuál es la fuerza una vez que alcanzan el equilibrio? Ok, si esta tiene 12 y esta menos 18, ¿cuánto será la carga resultante? 12 menos 18 en total será menos 6. ¿Es correcto eso? Menos 6 nanocoulombs. Entonces, 12 menos 18 me da menos 6. Quiere decir que cada una de ellas va a tener menos 3 nanocoulombs y menos 3 nanocoulombs, porque tienen que distribuirse homogéneamente, ¿no? A ver, nuevamente. Esta tiene 12 y esta tiene 18 y se conectan. En el momento de conectarse, se redistribuyen las cargas. Y si menos 18 más 12 me da menos 6. Y decir que le corresponde menos 3 y menos 3 a cada uno, ¿no? Se reparten homogéneamente. Ahora sí, aplicamos la ley de Coulomb. F es igual a K por Q entre R cuadrado. Ahora le aplicamos Coulomb. ¿Cuánto vale K? Vale 9 por 10 a la 9. Eso ya es una constante que conocemos. La carga vale menos 3 nanocoulomb, pues tomamos el valor absoluto, ¿no? 3 nanocoulomb, 3 por 10 a la 9. La otra 3 por 10 a la 9. ¿Ya? Cada una. ¿Y la distancia cuánto es? La distancia es 0,3 metros. 0,3 al cuadrado. Ahí está, esos son los valores. ¿Ok? 9 por 10 a la 9, 3 por 10 a la menos 9, 3 por 10 a la menos 9. 10 a la 9 y 10 a la menos 9 se va, uno por lo menos. 9 por 3, 27, ya es por 13, ok. Me queda entonces 9 por 3 por 9 por 10 a la menos 9. Por otro lado, tenemos que 0,3 es 3 entre 10, pero elevado al cuadrado. Es decir, será 9 entre 100. El 9 queda acá abajo y el 100 sube, ¿no es cierto? Este 9 se va con este 9. 100 son dos ceros y aquí quedaría a la menos 7. De menos 9, como que hay dos ceros, menos 7. Ok, quedaría entonces 9 por 3 por 10 a la 7. Pero quedaría entonces 3 por 3, este es 3, ¿no? Porque este es 3 por 10 a la 9, 3 por 10 a la 9. Este también es 3. 3 por 3 me quedaría 9 por
10, aquí 9 perdió 2 ceros, a la menos 7. 9 por 10 a la menos 7 quedaría newtons la fuerza. ¿Sí? 3 por 3 por 10, acá está, 3 por 3. 9 y 9 se van, 3 por 3, 9. 10 a la 9 por 100, 10 a la menos 7. Aquí está. Queda 9 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Acá lo interesante es que justamente hay una redistribución de carga. Una tenía 12 y una tenía menos 18 nanocoulombs. Si le echamos un cable, tienen que redistribuirse las cargas, ¿no? La suma me da menos 6. Como es menos 6 en total, menos 3 para cada uno. Y es lo que estamos usando. Y aquí estamos usando valor absoluto, ¿no? Precisamente, para hallar la fuerza. No por eso la menos 7. Ok, el siguiente. So, siguiente. Ahí está. Acá está. Caso número 2. Caso número 2 dice lo siguiente. Dos esferas iguales, de radios y pesos, de iguales radios, dos esferas de iguales radios y pesos están suspendidas de hilos de manera que su superficie se toca. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Después de comunicarles una carga inicial de 4 por 10 menos 7 coulombs, se han repelido y distanciado formando los hilos con un ángulo de 60. ¿Ya? Determine el peso de cada una de las esferas si la longitud del hilo es de 20 centímetros. Ok, tenemos entonces dos esferas suspendidas de manera que se toque. Ok, a ver, vamos a ver. Esto es lo que pasa al inicio. Tenemos una esfera y otra esfera. Y en un inicio se están tocando. Ya están suspendidas con hilos, ¿cierto? Pero en un momento dado se le transfiere esta cantidad de carga. Se le transfiere a todo el conjunto esta cantidad de carga. Y una vez que reciben esta carga, ¿qué va a pasar? Se van a repeler, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué se repelerían? Porque van a tener básicamente la misma carga. Si van a tener la misma carga, se van a repeler. Si se les dio, si se les dio esta cantidad de carga, ahora se repelen. Si se les dio cuando estaban juntas 4 por 10 a la menos 7, ¿cuánto tiene ahora cada una? Obviamente cada una va a tener 2 por 10 a la menos 7 coulomb. Esta también va a tener 2 por 10 a la menos 7 coulomb. Porque se le transfirió a ambas, se le transfirió 4. 4 por 10 a la menos 7. Cuando estuvieron juntas se le dio 4. Como tienen la misma carga, es decir, positiva, positiva, positivo, positivo, como son iguales, se van a repeler, ¿no? Y cada una tiene 2, se reparten equitativamente esas 4, 2 cada una, y como son ambas positivas, se van a repeler, formando un ángulo de
60 grados. Bueno, claro, tiene la misma carga, debe ser algo homogéneo. Determine el peso de cada una esfera si el hilo es de 20. Si esto es de 20 centímetros, este también tiene 20 centímetros, y como es 60 grados, esta separación también es 20 centímetros. Es decir, forman un triángulo equilátero, ¿no? Ya que esto 20, 20, 20 las tres, porque es 60 grados. Ok. Me pide el peso de cada una de las esferas. Ok. Lo que hace acá es examina una esfera. Aquí tiene tensión, peso y la fuerza de repulsión. Está examinando esta esfera. Ve tensión, peso y la fuerza de repulsión hacia afuera, porque es repulsiva, ¿no? Está examinando. Basta que examine una, porque tenga el peso de una, ya es cualquiera de las dos. Ok. Tensión, peso y fuerza repulsiva. Si este es 60, esto también vale 60, ¿no es cierto? Como es la mitad, está analizando la mitad, entonces tiene para este lado 30, ¿no? Si esto es 60, este de acá es 30. Si esta es la tensión, acá será T coseno de 30 y acá T seno de 30, ¿no? Lo está a esta tensión en sus componentes X y Y. T coseno, T seno de 30, ok. Y aquí tiene la fuerza. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Fuerza igual a T sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 porque está en equilibrio. Fuerza menos tensión o fuerza igual a tensión. Fuerza igual a T seno de 30. Este es en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. También es 0 porque está en reposo. ¿Qué hay en el eje Y? Hacia abajo el peso y hacia arriba T coseno. Peso es T coseno de 30. Ok. Si yo quiero hallar el peso, necesito la tensión. Entonces, pero si quiero sacar la tensión, tengo que introducir la fuerza. ¿Qué fuerza es? Pues una fuerza eléctrica. ¿No es cierto? Ok. Entonces, saquemos aquella fuerza. Saquemos la fuerza eléctrica. Acá lo han sacado, ¿no? Para poder despejar acá la fuerza. O la tensión, perdón. Despejamos acá la tensión para reemplazar acá. De aquí sacamos la tensión. ¿A qué es igual la tensión? La tensión va a ser igual a F entre el seno de 30. ¿Pero a qué es igual F? La fuerza eléctrica es K por Q entre R cuadrado, ¿no es cierto? Entre el seno de 30, eso me da la tensión. Bueno, acá saca K por Q entre R cuadrado. 9 por eso la 9. Cada una tiene... uy, acá hay un error. Esto no es 4, este es 2. Porque es 4 para ambas. Se le ha comunicado una carga de 4. Yo le doy 4 y cada una tiene 2. Acá hay un error. Esto es 2 y esto es 2. Porque le estoy dando una carga de 4. Salvo que a cada una le dé 4, pero eso no me dice acá. Dos esferas iguales están dependiendo de su peso. Entonces, después de comunicarles una carga de Q sub 0, pero no me dice cada una, me dice, le doy esa carga. Significa que cada una es 2. No me dice una carga de a cada una, me dice una carga. Entonces, si me doy una carga, una 2 y otra 2. Entonces, acá hay un error, este es 2 y este es 2. Ojo con la forma en la cual se enuncian los problemas. Ya, bueno. Para no corregir esto. Imagine, después de comunicarles a cada uno, vamos a ponerle acá, a cada uno, para no modificar la solución. A cada uno, una carga, es decir, ya, 4 a cada uno, para que no modificar acá. 4 por 10 a la menos 7, 4 por 10 a la menos 7,
entre la separación que es 20 centímetros, 0,2 metros al cuadrado. Sale 36 por 10 a la menos 3. Reemplazamos acá 36 por 10 a la menos 3 entre coseno de 30. ¿Cuánto es eso? Reemplazamos eso acá y sería para el peso t, que sería 36 por 10 a la menos 3 entre el seno de 30 por el coseno. Entonces sería eh, el 36 por 10 a la menos 3 por la tangente, porque es seno entre coseno. Sería entonces la tangente de 30. Entonces sería 36 raíz de 3 por 10 a la menos 3. Esa es la respuesta. Pero ojo acá el enunciado, ¿no? Después no hay que darle a cada uno. Porque si yo digo, le comunico una carga de 3, de 4 significa que es 2 para cada uno. Pero si dice, después ponerle a cada uno, es diferente. Tenía bastante cuidado en enunciar un problema. Ahora, siguiente. Va a pasar el problema 3. Traer esto más chiquito ahí. Vamos a copiar este problema. Voy a limpiar la pantalla. Y tenemos acá lo siguiente. Ahí está. Tenemos entonces lo siguiente. Vamos a aumentar un poco el tamaño. No se ve tan chiquito. Y tenemos lo siguiente. A ver. Oh. La magnitud de la fuerza electrostática entre dos cualquiera de las partículas cargadas eléctricamente mostrada en la figura es 1,5. Y a cada una tiene 1,5. No entre cualquiera dice 1,5. La magnitud de la fuerza estática entre dos cualquiera de las partículas cargadas eléctricamente es 1,5 por 10 a la menos 10. ¿Ya? Determine la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula Q más en el punto P, allá sobre esta. Ya, queremos hallarlo para esta. ¿Ya? Determina la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula Q más en el punto P. Considere que el triángulo es equilátero, o sea, 60 grados. Ok, tengo acá esta fuerza producida, como en este caso es eh, esta fuerza y esta fuerza, ¿no es cierto? Aquí produciré una fuerza repulsiva, igual Q y Q me produce una repulsiva. Q más, otra repulsiva. Ahí está. Esas son las dos fuerzas que produce repulsivas porque son de la misma carga, estas dos. Esta carga sobre esta carga en P me produce esta fuerza repulsiva. Esta sobre esta me produce otra repulsiva. Ok, bien. Tendría que hallar la resultante, ¿no es cierto? La fuerza será, si esto es 60, la resultante será, y esto me produce una fuerza F, será F coseno de 60 en este caso, y el otro caso también F coseno de 60, es decir, me produce 2F coseno de 60, eso es correcto, ¿no es cierto? Porque vemos que me está produciendo un F con ángulo de 60 y otro F con ángulo de 60, sería 2F coseno de 60 la fuerza resultante, eso es correcto, ¿no? La fuerza me genera un ángulo de 60, son dos fuerzas iguales, porque son dos cargas iguales. ¿Pero cuánto vale F? F vale 1,5 por 10 a la menos 10. Entonces sería 1,5 por 10 a la menos 10
por el coseno de 60, ¿no? Coseno de 60 un medio y el 2 se va y me queda 1,5 nada más. Por el coseno de 60 me sale 0,5, es decir, un medio, ¿no? 2 por un medio, 1, pues. Y me produce entonces precisamente F. O sea, el 2 se va con el coseno de 60. Este es 2, este es coseno de 60 un medio, se van y me queda F. ¿Pero cuánto vale F? 1,5 por 10 a la menos 10. Ahí está. Por eso me sale solamente debido al precisamente ángulo que hay entre ellos, a estas dos fuerzas repulsivas. Siguiente. Tenemos para el siguiente caso. Problema número 4. Dice, dos esferas de igual diámetro, acá están, y con igual carga eléctrica negativa, se encuentran en la posición mostrada en la figura. Y ambas tienen la misma carga Q, menos Q, ¿no es cierto? Ambas tienen menos Q y menos Q. Dice que tienen la misma carga negativa. Q menos Q. Se encuentran en la posición mostrada en la figura. Si la masa de cada esfera es de 90,30, no, 90 rayos 3 gramos, ¿cuántos electrones se le añadieron a cada esfera? Considere G vale 10. Ok, como en el caso anterior, si estas dos cargas son iguales, la fuerza que se produce entre ellos, ¿qué sería? Repulsiva. Y nos estaban analizando, miren, esta de acá, la fuerza es repulsiva, para allá. Acá sacamos el centro, mejor dicho, tomamos la mitad. Si este es 60, este será 30 grados, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos acá. Tensión, fuerza repulsiva y obviamente el peso, ¿no? Hacia abajo. Y eso es lo que tenemos acá. Tensión, fuerza y peso. Ok. Si este es T y este es 30, este será T, T coseno de 30. Este es T coseno de 30 y este será T seno de 30. Ya está. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Será entonces que fuerza es igual a T seno de 30. Fuerza es igual a T seno de 30. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque está en reposo igual, ¿no? ¿Qué tenemos en el eje Y? Peso igual a T coseno. Peso igual a T seno de 30. Peso igual a T seno de 30. Perdón, T coseno. Seno es el otro lado. A T coseno de 30, ¿no? Peso igual a T coseno. T coseno. Ya está. T coseno de 30. Ok. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Ya está. Por un lado la fuerza T, por otro lado el peso T. Ok. Bien. Mm, Si dividimos este entre esta, tendremos que fuerza
entre peso, ¿a qué va a ser igual? A tangente 30. Si dividimos esta ecuación entre esta ecuación, ¿qué tendremos? Fuerza entre peso va a ser igual T entre 1, seno entre coseno, tangente de 30. Fuerza entre peso, T coseno, tangente de 30. Fuerza que es igual a K por Q, la fuerza eléctrica, entre la distancia al cuadrado. Pero eso entre peso, es decir, entre mg, ¿no? 1 entre mg. Eso que es igual a la tangente de 30. ¿Para qué nos va a servir esto? Para saber cuánta carga hay. Q por Q, Q cuadrado. 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Entre D, ¿cuánto es la distancia? 0,1, ¿no? 0,1 al cuadrado. Por mg, ¿cuánto es el peso? 90 raíz de 3g. 90 raíz de 3 por g. Es igual a tangente de 30. Tangente de 30. Tangente de 30 es raíz de 3 entre 3. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Es decir, esto con esto y con esto se elimina. Quedaría 9 por 10 a la 9 igual a 0,1 al cuadrado por 90 por g. Por 900, que vale 10, por 900. 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 es igual a Q cuadrado. 9 por 10 a la 9 por Q cuadrado. Q por Q, Q cuadrado. Es igual a 0,1 al cuadrado. O 1 sobre 10 al cuadrado. Es decir, sube como 100 por 100. Por 100 es igual a 90 por G, es decir, 900. ¿Ya? De tal manera que, bueno, acá se van los ceros, se va el 9, 900 se va 9 por 10 a la 3, queda 9 10 a la 6, 9, bueno, 9 por 10 a la queda Q igual a 9 por 10 a la menos 6. Esa es la cantidad de carga que hay. 9 por 10 a la menos 6 coulombs. Ok, ¿para qué nos va a servir? Porque nos pide cuántos electrones. ¿Cuánto es la carga de cada electrón? 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, el número de electrones será la carga que tenemos entre la carga del electrón. Es decir, la carga que tenemos, que es 9 por 10 a la menos 6, entre la carga del electrón, eso nos dirá cuántos electrones hay. Y la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿No es cierto? Entonces, eso nos da, bueno, según lo que nos tenemos acá, 625 por 10 a la 10. 625 por 10 a la 10. 10 a la 10 electrones. Electrones. Carga total entre la carga de cada electrón, para saber cuántos electrones hay. La carga que hemos obtenido es 9 por 10 a la 6. Estamos mezclando un poco de estática con electrostática, ¿no? Porque digamos, ahí tenemos un sistema en equilibrio, ¿no? Y eso justamente lo sacamos de la estática. Profe, ¿cómo hallar la distancia? Es dato, 0,1 metro. Acá está. Ah, ya, ya, gracias. Ujú.
Como es equilátero, 0,1 acá, 0, y también 0,1 entre carga y carga, ¿no? El triángulo es de 60 grados equilátero. 0,1, 0,1, 0,1 también entre los dos. ¿Mm? A ver, saca el siguiente. 5. Dice, en un átomo de hidrógeno, el electrón y el protón están separados a una distancia promedio de 5 por 10 a la menos 11 metros. Suponiendo que el electrón describe una trayectoria circular, determine la magnitud de su velocidad tangencial. Ya. Despreciar el peso del electrón. A ver, tenemos entonces acá una trayectoria circular. Tenemos un electrón. Tenemos el electrón. Tenemos que describir la trayectoria circular y me pide la velocidad tangencial, ¿no es cierto? Y tenemos, digamos que por acá está el protón. Voy a colocar con otro color nuestro protón. Ok. Entonces, como son cargas distintas, ¿qué proceso va a haber? Aquí tenemos un menos Q y acá tenemos un más Q. Esta fuerza es atractiva, ¿no es cierto? Va a producir una fuerza atractiva. Pero esta fuerza atractiva va a tener una fuerza centrípeta que le va a equilibrar, porque si no se iría. La fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza centrípeta para que esté en equilibrio, ¿no? Por un lado tiene la atracción de la fuerza eléctrica, pero por otro lado tiene la fuerza centrípeta. La fuerza eléctrica que es igual a K por Q al cuadrado, ¿no? K por Q cuadrado entre la distancia, que sería el radio, ¿no? Entre R cuadrado. Por otro lado, la fuerza centrípeta que es igual a la masa por la velocidad centrípeta, que es V cuadrado entre R. ¿Cierto? Ok, bien. Acá sería la carga al cuadrado. Carga. ¿Qué puede ser? Bueno, proceso que podamos hacer. Nos pide la velocidad tangencial, o sea, despejar esto. Nos pide despejar precisamente esta velocidad, la tangencial. Ya vamos a ver, ¿qué podemos despejar? Bueno, acá en el caso del radio, R cuadrado se va con R. Nos quedaría que B va a ser igual a K. B va a ser igual a raíz de ¿quién? De K por Q cuadrado entre M por R, ¿no? Porque un R se fue acá, por R. K por Q cuadrado entre M por R. Ahí está, eso será entonces la velocidad. Sería cuestión de reemplazar numéricamente. K, 9 por 10 a la 9. La carga, ¿cuánto dice que es la carga? A la carga de los dos, 1,6 y 9,1, ¿no? 1,6 por 19 y 9,1 por 10 a la menos 31, porque es la interacción de los dos, ¿no? Será la carga 1 y carga 2, será, ¿cómo es? 1,6 por 10 a la menos 19, 1,6 por 10 a la menos 19, la del electrón, y la del protón, 9, es la misma, ¿no? Es la misma carga. Es la misma carga, ¿no? Porque una está cargada positiva y una negativamente. Esto al cuadrado es la misma carga. Entre la masa que es 9,1 por 10. 9,1 por 10 a la
Men a la 31 kilogramos. Menos 31 debe ser. Debe ser negativo. Pues es una masa muy pequeña, menos 31 kilogramos. Ok, el radio. ¿Qué información nos da? Una distancia promedio de 5,5 por 10 a la 11. Ya. 5 por 10 a la menos 11. Ya bueno. Bien. Bueno, 9,1, 9,9 se va. 10 a la menos 11, 10 a la menos 11 también. Finalmente nos sale una velocidad, sacando la raíz, acordamos, sacamos la raíz de todo esto. Finalmente nos da una velocidad de 2,25 por 10 a la 6 metros por segundo. Simplificando nos sale eso, ¿no? Pero acá tenemos que igualar dos fuerzas, ¿no? La fuerza de atracción y la fuerza centrípeta. Esas se igualan, ¿no? Para que esté en equilibrio, porque si no, el electrón se iría hacia el protón, ¿no? Eso no sucede. Lo que sucede es precisamente que hay un equilibrio, ¿no? De la fuerza centrípeta y la fuerza electrostática. Finalmente, para que se encuentren o estén en equilibrio. Siguiente, vamos. Siguiente. Caso número 6. Tomar el caso número 6 que me dice lo siguiente. Caso número 6 dice, vamos a colocar acá. Una partícula de masa 10 a la menos 5 kilogramos y carga eléctrica de 2 microcoulomb es liberada desde el reposo en la región de un campo eléctrico uniforme de 12 newtons sobre coulomb. Determinen la distancia que recorre en 0,25 metros. Ok, sabemos que el campo es fuerza entre la carga de prueba, ¿no? Fuerza entre carga, ¿no es cierto? De tal manera que la fuerza eléctrica será el campo por la carga entre el campo, por el campo. Ahí está. Y acá esto pasa a multiplicar y tenemos la fuerza, ¿no es cierto? Ahora, ya tengo la partícula liberada y tengo un campo, ya tengo el campo y la distancia que recorre. Ok. Ahora, yo tengo precisamente la fuerza es igual, la fuerza a qué es igual, a masa por aceleración. Esa fuerza que va a ser igual a Q por E. Por lo tanto, la aceleración, fuerza es masa por aceleración. La aceleración a qué va a ser igual, porque necesito hallar la aceleración para poder hallar la distancia. Pero me dice que es liberada del reposo, la velocidad inicial cero. Es Q por E entre la masa. Esto me da la aceleración para que yo pueda hallar la distancia. Y la distancia que es igual, en el caso de un movimiento que tiene aceleración, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ¿qué me dice con respecto a la velocidad inicial? Desde el reposo, es decir, que esto es cero. Y la distancia, determine la distancia, será a por t cuadrado cuando t vale 0,25. Entonces, acá tengo que ir a la aceleración reemplazando y reemplazo ese tiempo con esto y tendré el valor de la distancia. A ver, reemplacemos. La carga es de 2 microcoulomb, 2 por 10 a la menos 6, 2 microcoulomb. El campo vale 12 por 2 entre la masa.
y la masa vale 10 a la menos 5. 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 sube como 10 a la 5, que quería 10 a la menos 1. 12 por 2, 24, esto da 2,4. 2,4. Ya está. Tengo la aceleración de 2,4 metros sobre segundo cuadrado. Reemplazo acá. Un medio de quién? De 2,4 por el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto vale? En 0,25, un cuarto. Un cuarto al cuadrado, ¿no? 0,25 es un cuarto. Tengo entonces un 16avo. Un medio de 2,4, que es 24 entre 10, por un 16avo, que es un cuarto al cuadrado. Ahí está. ¿Qué puedo sacar? Mitad, 12, cuarta, 4, cuarta, 3, 3 entre 40, ¿no? 4, 10, 3 entre 40, ¿no? 3 entre 40, y eso me da 0,075. Es decir, 7,5 centímetros. 0,075 o 75 o 7,5 centímetros. 0,075 metros o 7,5 centímetros. Ahí está. Esa es la respuesta. Por un lado, hallamos la aceleración y por otro lado, hallamos la distancia. Bien, señores, nos vamos quedando por acá. Nos vemos la siguiente semana con la continuación de este tema, ¿no? Precisamente electrostática 2. Nos vemos, cuídense.